Debemos actuar de forma radical. Los judíos deben irse de Europa, pero si no quieren marcharse por voluntad propia, no veo más solución que el exterminio. Cuando pienso en ello, me doy cuenta de que soy extraordinariamente humano. Hace mucho que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo de pesadilla de Adolf Hitler aún representa el mal extremo. Su legado fueron 40 millones de muertes, incluyendo el intento de aniquilación de toda una raza. Pero ¿cómo pudo un solo hombre llevar al mundo al borde de la destrucción? Historia de Hitler. Primera parte. Resulta conveniente clasificar a Hitler como algo extraño, una aberración monstruosa, de algún modo distinta al resto de nosotros, pero sigue incomodándonos el hecho de que era humano. A pesar de ser el individuo más filmado y sobre el que más se ha escrito de la historia, sigue siendo una figura misteriosa, perdido entre filmaciones parpadeantes, eclipsado por el horror que desencadenó. Idolatrado y adorado por millones de personas, Hitler inspiraba una lealtad inquebrantable. Winston Churchill le describió como ese hombre retorcido, depositario y personificación de un odio que destruye el alma. Pero para sus devotos seguidores era un héroe mítico y amenazador envuelto en una capa de justa venganza. Pero, ¿qué le dio a este hombre el poder de desencadenar la mayor matanza de masas en la historia de la humanidad? Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Hipnótico orador, fue con las palabras que Hitler transformó a Alemania de una república a una dictadura brutal. Fue con las palabras que lideró a su país por el camino de la guerra. Es a través de las grabaciones de sus discursos y conversaciones que debemos intentar comprenderle. Hitler nació en el pequeño pueblo de Braunau, justo en la frontera austríaca con Alemania, el 20 de abril de 1889. Fue el cuarto hijo de Clara, cuyos 3 primeros hijos habían muerto siendo aún pequeños. En consecuencia, la madre de Hitler se entregó plenamente a él, colmándole de cuidados y atenciones. El joven Adolf era un niño impaciente, gandul e infeliz que no se llevaba muy bien con su autoritario padre, Alois, un funcionario de baja categoría. En el fondo, pensaba que su hijo debería ser funcionario del Estado, pero me asqueaba solo pensar que un día yo estaría encadenado a una silla de funcionario. Yo solía decirle a mi padre, «Padre, piensa que...» y me interrumpía de inmediato. «Hijo, no necesito pensar, soy funcionario». El colegio era ridículamente fácil. Lo que me gustaba lo aprendía. Lo que parecía irrelevante lo saboteaba por completo.
Mis mejores asignaturas eran, con diferencia, geografía e historia. Siempre sacaba las mejores notas. Por otra parte, no tenía un comportamiento precisamente impecable. Me convertí en un pequeño cabecilla y era difícil de dominar. En realidad, la conducta de Hitler era perfectamente satisfactoria, pero nunca fue muy buen estudiante. Sus notas eran tan malas que se vio obligado a abandonar los estudios a los 16 años. Como de costumbre, la memoria de Hitler era altamente selectiva. Contradiciendo los deseos de su padre, Hitler insistió en convertirse en artista. Cuando su padre murió en 1905, su indulgente madre le permitió trasladarse a Viena para intentar ingresar en la Academia Nacional de Arte. Sin embargo, aunque su trabajo era competente, incluso interesante, no impresionó a la junta académica y su solicitud fue rechazada. Para mí, Viena representa 5 años de dureza y miseria. Años en los que me vi obligado a ganarme la vida, primero como peón y después como pintor. No tenía más amigos que la preocupación y el hambre insaciable. A pesar del dudoso entorno que me rodeaba, siempre conservé mi buen nombre. Hitler fue de una pensión de mala muerte a otra sin amigos ni intereses. Vivía de su pequeña pensión de orfandad y del poco dinero que su madre podía enviarle. Mataba el tiempo buscando teóricos políticos aficionados e insatisfechos sociales como él. Se volvió intolerante. Odiaba el tabaco y el alcohol, a los marxistas, a los oficiales militares, el sistema educativo que le había rechazado y a los judíos. No topé con la palabra judío con demasiada frecuencia hasta que fue en conexión con discusiones políticas. El hecho de que los judíos hubieran sido perseguidos convirtió en honor mi disgusto al oír comentarios críticos sobre ellos. Entonces, un día, mientras paseaba por el centro de Viena, me encontré con una aparición que llevaba un caflán negro y rizos de pelo negro. ¿Esto es un judío? Seguro que en Linz no tenían ese aspecto. Compré mi primer panfleto antisemítico, pero las acusaciones me parecieron monstruosas. Entonces, fuera donde fuera, empecé a ver judíos. Y cuanto más les veía, más se diferenciaban del resto de la humanidad. Mis ideas con respecto al antisemitismo sufrieron la mayor transformación de todas. Ya no evitaba las discusiones sobre la cuestión judía, ahora las buscaba. Gradualmente empecé a odiarles. Había dejado de ser un cosmopolita de carácter débil y me convertí en antisemita. Había venido a Viena para observar 3 problemas importantes: la cuestión social, el problema racial y, finalmente, el movimiento marxista. Dejé Viena siendo un antisemita convencido, un enemigo mortal del marxismo y políticamente pro-alemán. Desde entonces he tenido que aprender muy poco y no he cambiado en nada. Según sus propias palabras, a la edad de 23 años, Hitler ya había aprendido todo lo que le haría falta saber. Cuando la Primera Guerra Mundial se extendió por Europa, Hitler vio la oportunidad de cambiar su vida miserable y sin sentido. Como sabía que el destino de Alemania y Austria no se decidiría solamente en el ejército austríaco, me alisté en el ejército alemán. El cambio pareció irle bien. Los enfrentamientos de 1914 fueron una especie de redención de las vejaciones de mi juventud. Aún hoy no me avergüenza decir que me puse de rodillas y di gracias a Dios con el corazón desbordado.
Sirviendo como soldado mensajero de la compañía y después como cabo, Hitler participó en 48 batallas, fue herido 2 veces y recibió la Cruz de Hierro de primera clase por su valentía en combate. Sin embargo, Hitler no hizo ningún amigo. Meditando en las trincheras, tenía ataques de furia y declamaba a sus compañeros soldados sobre comunistas y judíos. En octubre de 1918 quedó temporalmente ciego en un ataque con gas. Un mes más tarde, mientras yacía convaleciente en una oscura habitación de hospital, una oscuridad más profunda se apoderó de Alemania. La guerra estaba perdida. Al término de la guerra, muchas de las grandes monarquías europeas se desintegraron. En su lugar llegó la anarquía, el hundimiento del ejército y la desintegración social. Alemania estaba al límite. Franjas de sus territorios fronterizos eran confiscadas por potencias extranjeras. El país había sido despojado de su ejército y se hundía en las deudas de guerra. Comunistas, monárquicos y desempleados salieron a las calles. Alemania se estaba sumergiendo en la anarquía. Hitler, que técnicamente aún formaba parte del ejército, fue asignado para espiar a los grupos más disidentes. Uno de estos grupos, que se hacía llamar Partido Obrero Alemán, tenía solo 25 miembros, pero llamó su atención. Esta pequeña y absurda organización, con escasos miembros, parecía contar con la ventaja de dar una oportunidad al individuo para realizar verdaderas actividades personales. Cuanto más pequeño era un movimiento, más fácil sería ponerlo a punto. Hitler se unió a este grupo y en menos de 6 meses se convirtió en su principal portavoz y su don natural para hablar en público atrajo cada vez a más gente. A principios de 1920 ya atraía a 1 millar de personas. Al cabo de un año, Hitler ya se había impuesto como presidente del grupo y le había cambiado el nombre por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o NSDAP, más conocido como nazi. También adoptó la svástica como emblema del partido. Recuerdo en 1923 la primera vez que hablé en un local con capacidad para más de 2000 personas. Les dije: en las masas hay una gran energía aletargada y solo espera al hombre que la despierte de su sueño y la lleve a la gran batalla para el destino de la raza alemana. Pocos meses después, la economía alemana finalmente se hundió. La inflación subió vertiginosamente. Era más barato quemar el dinero que comprar leña. La miseria de nuestra gente es terrible de contemplar. Millones de personas están en el paro o muriendo de hambre. Toda la clase media se ha empobrecido. Cuando este colapso alcance a los campesinos alemanes, nos enfrentaremos a un desastre inconmensurable. A los trabajadores desempleados, Hitler les pregonaba los males del capitalismo, pero ante los capitalistas insistía en que era anticomunista. En todos los mítines tenía miembros del partido entre el público con órdenes para interrumpir durante frases meticulosamente preparadas, para dar la impresión de que eran expresiones espontáneas de la opinión pública. Estas interrupciones fortalecían mis argumentos. Hitler también organizó un variopinto grupo de matones callejeros a los que llamaba las SA, o camisas marrones. Mis tropas de choque, esos simpáticos granujas, con qué seguridad me seguían. Se entregaban en cuerpo y alma preparados para sabotear los mítines comunistas.